Leyentes, pues sí, estamos en este Spooky Season, llegando Halloween, y qué mejor que para hablar de Stephen King, el rey del terror. Como ya está cercano Halloween, es octubre del terror, el Spooky Season, pues qué mejor que hablar de Stephen King, el rey del terror. Pero vamos a hablar de todo lo que ha sido su carrera, de todo lo que es él, para comprender un poco más su obra. Y al final, por supuesto, quédense que hasta el final para hablar de 3 libritos que yo les voy a recomendar que tienen mucho que ver de terror de este autor. Stephen King, un autor muy admirado y por otro lado muy criticado. Se dice que es muy comercial, que nunca va a ganar un premio Nobel por ser tan comercial, a pesar de que lo leamos millones de gentes. Se han vendido más de 500 millones de libros de sus historias. Ha escrito más de 80 entre libros, relatos, más de 80. Cada año saca 1 o 2. Entonces, es una persona a la que tenemos que hablar y que además es concebida como el rey del terror. Y yo se los he dicho y se los vuelvo a decir, no solo escribe de terror, escribe de ficción, escribe de fantasía, escribe thriller, escribe paranormal, escribe de muchas cosas este hombre. Pero ¿quién es Stephen King? Stephen Edwin King nace en 1947 en Portland. El día de hoy tiene 76 años. Su esposa, Tabitha King, que también es novelista, y tiene 3 hijos. Una hija y 2 hijos que los 2 son escritores, que son Joe y Owen King. Él fue el segundo hijo del matrimonio de Donald King y Nellie Ruth, su hermano 2 años más grande, David, pero cuando tenía 2 años, su padre, esto es dicho por él, salió a comprar cigarros y jamás regresó. Entonces su madre los tuvo que criar ella sola, con muchas necesidades, muchas falta de dinero, problemas económicos. Durante su infancia vivió en Indiana, Connecticut y finalmente en Durham, que era el pueblo natal de su madre, donde ella regresa a cuidar a sus padres, hace un acuerdo con sus hermanos para ella cuidar a sus padres y bueno, finalmente como que era el pariente pobre de la familia. Tiene la inquietud de escribir historias desde muy pequeño y las escribía y las vendía en la escuela, pero los maestros cuando se dan cuenta hacen que regrese el dinero, y su hermano escribía también con su hermano en un pequeño periódico y su mamá les pagaba por que siguieran escribiendo. De hecho, cuando su mamá se iba a trabajar y regresaba, pues como eran pobres, no tenían televisión, hacía que leyeran y que les contaran cuando ya llegara lo que hubieran leído, lo cual ayudó mucho para la imaginación de este gran escritor. A los 13 años descubre una caja en un rincón de la casa de una tía que tenía cosas de su papá, y entre ellos muchísimos libros de terror y de ficción, sobre todo de Lovecraft, que ha sido uno de los pilares de su desarrollo de sus historias y que lo vemos reflejado en muchas de ellas. Ha sido una inspiración para él. Su primer relato fue publicado en 1965 y posteriormente se va a la Universidad de Maine a estudiar inglés. Ahí conoce a Tabitha, con quien se casará al terminar la carrera, pero pasan una época muy difícil. Él, bueno, cuando termina la carrera, dando clases y también escribiendo pequeños relatos de terror que sobre todo salían en revistas para hombres tipo Playboy y demás. Vivían en un remolque y es en esta época cuando empieza su alcoholismo que le durará por lo menos una década. Pero también es en esta época cuando escribe una novela, Carrie, sobre una niña, una chica buleada con una madre fanática. Pero cuando está escribiendo esta historia dice, no sirve, y la tira. Tabitha la saca de la basura, la lee y le dice, oye, esta historia vale la pena. Y es la primera historia que logra vender. La logra vender a $400,000, de los cuales 200,000 se quedó el editor y él 200,000. Pero para la situación económica en la que estaban, pues era una un gran logro. Desgraciadamente, su madre muere justo antes de que salga ya publicada esta novela, entonces nunca logró ver una novela publicada de él, sobre todo ella, que creyó siempre en ese amor de su hijo por escribir historias. Es en esta época cuando ya se va a vivir a Bangor, en Maine. Él siempre ha vivido en Maine y por eso muchas de sus historias se desarrollan en Maine, pero en ciudades que él ha creado, como Castle Rock, como Derry.
Entonces, porque es el medio que él conoce. Su segunda novela, Salem Slot, posteriormente se va de vacaciones a Colorado a un hotel en invierno que iban a cerrar, ellos son los últimos huéspedes, y de ahí viene la idea para escribir El Resplandor. Para este momento, King se da cuenta de que necesita un agente literario porque no está muy bien pagado. Entonces consigue un agente literario y luego un contrato de $2,5 millones por escribir 3 novelas, lo cual pues es, sobre todo para un escritor que apenas llevaba con pocos libros publicados. Es un gran logro. También en este momento él quiere escribir más porque siempre ha sido un escritor que genera muchas historias, pero el estándar de la época era que se sacara una novela por escritor. Entonces, cuando empieza a escribir bajo el seudónimo de Richard Bachman para poder estar generando más historias y publicándolas. Para 1986 escribe su obra más conocida, más reconocida, que se ha llevado a la pantalla, en serie, en película, que es It. Eso, donde nos describe Derry, un pueblo con el club de los perdedores, con aquellos chiquillos que todos adoramos, cómo manejan los miedos en este lugar, y Derry siendo un personaje tan principal y tan importante de la novela. Ya en este momento Stephen King recibe premios, es reconocido a todo lo que da, pero en 1988 no escribe ningún libro ni publica ni un libro porque tiene un bloqueo literario de todo lo que ha venido escribiendo. En 1999 decide escribir el libro de Mientras escribo, porque mucha gente le mandaba preguntas de cómo escribía, cómo se inspiraba, y entonces él hace una relación de preguntas para contestar, pero en el ínter de que está escribiendo este libro tiene un accidente, sale a caminar cerca de su casa en una carretera y iba un hombre en una camioneta con un perro atrás, el perro se empieza a mover, este hombre se distrae, no iba alcoholizado ni nada, y lo atropella, pero lo atropella generándole muchas fracturas múltiples en una pierna, le rompe la cadera, laceraciones, tuvo que tener 10 operaciones en 15 días, regresa a su casa, empieza a volver a escribir, pero con mucho dolor porque no podía aguantar más de 40 minutos sentados porque la cadera le empezaba a doler. Y bueno, es en este lapso donde termina de leer esta obra de Mientras escribo, que yo creo que es la obra más personal del artista porque es donde se acerca más a dar consejos, a explicar de dónde viene, a dónde va cada uno de sus libros. Yo sí les recomiendo mucho que lean este libro de King. En el 2002 termina de escribir lo que él considera su obra maestra, La Torre Oscura, una saga que, híjole, es muy fuera de lo normal, muy rara, que si les gusta King, les aconsejo que la lean, pero tienen que haber leído mucho de King para entenderla, porque además tiene relaciones con otros libros, con esa metauniverso que él ha creado. Pero es en este año 2002 cuando termina, cuando dice, yo me retiro, hasta aquí llego como escritor. Cosa que por lo menos ya sabemos el día de hoy que no es cierto. No pudo aguantar sin escribir y sigue escribiendo, aunque baja un poco su ritmo de escritura, pero lo sigue haciendo, gracias a Dios, porque así no, imagínense cuántas obras dejaríamos de haber leído de él. Sus influencias más fuertes son de Edgar Allan Poe, Lovecraft, y también admira mucho a J.R. Rowling de Harry Potter. De hecho, lo vemos mucho en La Torre Oscura porque hay muchos términos de Harry Potter en esa novela, que La Torre Oscura, sobre todo los últimos libros, son fenomenales porque él mismo es un personaje de la saga, aunque no lo crean. Él mismo, como Stephen King, como escritor, con su accidente sale como personaje de la saga. Una parte muy importante de esa saga es una novela de él, de las primeras, Salem Slot, tiene que ver mucho. Entonces, y por eso les digo que para leer esa saga hay que haber leído antes muchísimo a Stephen King. Pero bueno, esa es la historia del rey del terror, que les digo yo como mal catalogado. En estas épocas, si ustedes entran a cualquier librería, lo primero que van a encontrar son los libros de King. Y siempre lo van a encontrar en el área de libros de terror. Pero ha escrito novelas, híjole, por ejemplo, 22-11-63, que es un viaje en el tiempo al pasado, que es como un thriller, como una novela de amor. Hasta lágrimas te saca al final. La Milla Verde, que también tiene cosas paranormales, pero también tiene mucho sentimiento. El cuerpo, sus relatos del cuerpo, el de Rita Hayworth y el Shark Khan, La Cárcel,
Bueno, por ahí va el título, se me fue. También buenísimos que nada tienen que ver con el terror. También ha escrito fantasía, ha escrito thrillers, ahorita con Holly, que es su último libro que salió, Mr. Mercedes. Ha escrito ciencia ficción, ha escrito de todo. Una característica de los libros de King, por lo menos de los que más me gustan, es que casi siempre te habla de un escritor. Casi siempre vas a encontrar un escritor. Vas a encontrar niños con problemas, niños como en sexto de primaria, entrando a la secundaria, niños bulleados. Entonces yo me imagino, él nunca lo ha aceptado, pero yo me imagino que él fue un niño bulleado, sobre todo por su situación económica y demás en la escuela. Vas a encontrar a alguien que sea alcohólico y vas a encontrar referencias del béisbol. Esas son sus firmas en sus novelas. Dime en cuáles de sus novelas ubicas estas firmas, pero muy, muy bien. Son bien clavadas y los que lo hayan leído lo van a saber y me lo dejan aquí abajo. ¿Qué novelas yo recomiendo de él que haya leído últimamente para esta temporada? Vean, yo les recomiendo Desesperación. Desesperación es una novela donde te habla de un pueblo que está pasando algo raro, unos mineros, a la gente que pasa, varias familias los detienen, los meten a la cárcel, te tienen tensión todo el tiempo y sí llega a ser un poco de paranormal, pero también de terror, mucho, mucho de terror. Actualmente estoy terminando de leer Dumaquey y también Dumaquey te ubica, es un lugar en Florida donde pasan cosas raras, donde si tú tuviste un accidente y llegas ahí, se te desarrollan ciertas habilidades, pero Dumaquey todo lo cobra, porque hay alguien en Dumaquey que tiene mucho deseo de violencia, de venganza. Entonces cuando descubres, y ese alguien es un espíritu que lleva años ahí en Dumaquey. Entonces Dumaquey también es un libro que tienen que leer de Stephen King en esta época. Y por supuesto, It. It es otro que también, porque It refleja todos nuestros miedos. Ahora, en It sobre todo, además de reflejar nuestros miedos, del terror, de todo, es una crítica sociológica para las pequeñas poblaciones de Estados Unidos. Entonces son los 3 libros que yo les recomiendo leer de Stephen King en esta temporada. Dime tú, ¿cuál es el mejor libro que hayas leído de Stephen King y que digas, lo tienes que leer? Pase lo que pase, lo tienes que leer, ¿sí? Bueno, como siempre, esto ha sido todo. Si les gustó este video, ya saben, dedito arriba. Si no les gustó, dedito abajo. Me dejan sus comentarios. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Ven mis videos, denle clic a la campanita. Eso sí, no se les olvide darle clic a la campanita para que se enteren cuando yo subo nuevos videos, que normalmente es el domingo a las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y si no les gusta, después ya se desuscriben, pero por un tiempo para estar viendo los videos, ya hay bastantes videos, chéquenlos para ver qué les gusta, qué no les gusta, y me dejen, como les pido siempre, sus comentarios. Y ya saben, nos vemos la siguiente semana para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?